Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. Hoy vamos a entender por qué la Sagrada Escritura dice que la gloria postrera será mejor que la primera. El Señor nos lleva de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a la gloria y de gloria en gloria. Hoy vamos a aprender que el gozo postrero es mejor que el primero. La iglesia de los Eliseos es al doble de la unción de la iglesia de los Elías. Y recordemos que Dios no nos ve solos, Dios nos ve como unidad. Dios nos ve como familia. Dios inventó la familia. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó como unidad. Y dice la Sagrada Escritura que les dio como nombre Adán. A los dos llamó Adán. Dios es el inventor del matrimonio. Dios es el inventor de la vida en familia. El plan de Dios para poblar la tierra fue una familia. Adán y Eva e hijos. El plan de Dios para preservar la tierra, cuando Dios se arrepintió de haber creado la tierra, cuando Dios quiso acabar toda la creación, las aves, los peces, las bestias del campo, los animales que se arrastran sobre la tierra. Él quiso acabar todo, quiso acabar con el hombre. Dice que se arrepintió de haber creado al hombre y quiso acabar todo. Pero dice la Sagrada Escritura que halló gracia en Noé. Él vio gracia en él. Y entonces Dios decide conservar la creación porque vio gracia en Noé, su esposa, sus hijos, una familia. Más adelante Dios decide bendecir a todas las familias de la tierra y lo hace por una familia, por la familia de Abraham y Sara, sus hijos, sus nietos. Él les da una promesa, que fueran a la tierra que Él les indicaría y entonces en Él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando viene el plan de redención, cuando viene Jesús, también Él lo envía a una familia. Definitivamente el plan de Dios es la familia. El primer milagro del que nos habla la Sagrada Escritura fue en una familia, en un matrimonio. A él lo invitaron a unas bodas. Fue a las bodas y allí realizó su primer milagro, la multiplicación del vino. No hay duda que la familia está en el corazón de Dios. El matrimonio es salido del corazón de Dios. El hogar, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, el ambiente familiar es nacido del corazón de Dios. Él se inventó el amor, Él es amor. Él puso en nosotros de su amor. Y dice la Sagrada Escritura que el amor no deja de ser. Muchos dicen, se me acabó el amor. Es que ya no la amo. Es que me dijo que ya no me amaba. Se refieren al enamoramiento. El enamoramiento se acaba, pero el amor no se acaba. Dice la palabra de Dios que el amor no deja de ser. Lo que sucede es que las gentes hoy en día no se guían por el amor de Dios. El amor que nos habla la Sagrada Escritura, el amor que nos dice Corintios 13. Las gentes hoy en día se guían por lo que sienten. Y es lo que enseña Hollywood, es lo que enseña la tradición, es lo que enseña la sociedad. Haz lo que sientas, sigue tus instintos, haz como piensas. Pero es un gran error. A la luz de la Sagrada Escritura es un gran error. Nosotros no estamos para seguir lo que hace la gente, para seguir lo que hizo la tradición. Ni siquiera estamos para seguir lo que dice la razón, ni lo que dicen los sentidos, porque la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No nos podemos dejar guiar por el corazón, porque nos equivocamos. Es lo que le pasó a Eva. Eva dejó de guiarse por lo que Dios le había dicho. Dios les había dicho en su palabra, les había dicho
que no comieran del árbol del bien y del mal. Ella tenía que tener eso y tenía que creer que lo que Dios le dijo era lo que había que hacer. Pero Satanás le dijo, no moriréis, sino que viviréis y seréis conocedores del bien y del mal. Y dice la palabra de Dios que Eva se dejó guiar por lo que sintió, por lo que vio, por su corazón, por su razón, por sus instintos. Dice la palabra de Dios que Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ella se dejó guiar por su sentimiento, por su corazón, por su razón, por lo que vio, pero ella tenía que dejarse guiar, era por lo que Dios le había dicho. Pues aquí hay una enseñanza muy grande para quienes queremos tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices y estables. Es no dejarnos guiar por los sentimientos, no dejarnos guiar por la tradición, no dejarnos guiar por lo que la gente está haciendo. Es que todo el mundo lo hace así. No, nosotros no. Nosotros nos dejamos guiar por Dios. Si queremos tener la victoria, vamos a guiarnos por lo que Dios dice. Es lo que María le dijo a Jesús y a los sirvientes cuando se acabó el vino. Hagan lo que Él os dice. Y ellos lo hicieron. Si no hubieran hecho como Jesús les dijo, no habrían tenido vino nuevo. Pero ellos tuvieron que obedecer. Ahora bien, Eva desobedeció. Nosotros para lograr esa posición primera, esa posición de disfrutar la presencia de Dios, de que Dios nos hable cara a cara, de que Dios se pasee con nosotros al aire del día, porque dice la Sagrada Escritura que Él se paseaba al aire del día. Si queremos ese privilegio primero, ese privilegio donde la tierra no está maldita, donde el hombre no está maldito, donde la mujer no está maldita, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde hay gozo, donde hay deleite de la presencia de Dios, entonces tenemos que creerle a Dios y hacer como Él dice. Dios inventó el matrimonio, Dios inventó el amor, Dios inventó el agrado, la atracción, la conquista, la afinidad y estableció las caricias entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Para que la atracción sea duradera entre los cónyuges. Es hermoso que Dios haya establecido las caricias. Hermanos, hermanas, a veces creemos que las caricias como que no son de Dios, como que son pecaminosas, pero las caricias fueron creadas por Dios, son un regalo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 5:19. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Él inventó las caricias y nos pide, por eso cuando acariciamos a nuestra esposa, démosle la gloria a Dios. Y las esposas cuando estén siendo acariciadas por sus esposos, dale gloria a Dios. Él inventó las relaciones de la pareja. Él inventó al esposo como conquistador y a la esposa que se agrade por el hecho de ser conquistada. Él creó al hombre de tal forma que se agrada al ver la hermosura de la mujer. Se recrea, se deleita al ver la hermosura de la mujer. Y a ella la hizo que se agrade de ver la fortaleza del hombre. A nosotros los esposos, que nos complazcamos en hablarle, y a ellas que se complazcan en escucharnos. Ellas se complacen en escucharnos. A nosotros nos agrada hablarles, y a ellas les agrada que les hablemos. De ahí el dicho, se dejó endulzar el oído. Porque a la mujer le agrada que le hablemos cosas hermosas. Al hombre Dios nos hizo que nos agradáramos acariciando a la mujer. Y a la mujer la hizo de tal forma que se agradase recibiendo las caricias. A nosotros los esposos, el Señor nos hizo que nos agrademos al ver su ritmo al andar. Nos agrada verlas andar, gloria a Dios. Y a ellas las hizo de tal forma que se agraden al ver que nosotros nos agradamos viéndolas andar. Cuando ellas ven que las estamos mirando, que nos estamos agradando de su andar, de su ritmo al andar, entonces se agradan. A nosotros los hombres nos dio el agrado por protegerlas, por abrirles la puerta, por apoyarlas para que desciendan del vehículo, por atenderlas. Y a ella les dio un sentir especial que se agradan al sentirse protegidas. Ellas se agradan al sentirse seguras. Y nosotros nos agradamos al sentir que ellas se sienten seguras con nosotros. Definitivamente Dios nos ha puesto en un jardín. Dios nos ha dado una esposa o un esposo para las hermanas, para compartir con él, para compartir con ella, para sojuzgar la tierra. La Biblia dice que todo lo puso a nuestros pies. ¿Qué más?
podíamos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Dios todo lo puso a nuestros pies y nos dio esposa para compartir con ella. Dice la palabra de Dios en Salmos 8:6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Dios puso toda la creación, todo lo que Él hizo, la hierba, los musgos, las plantaciones, los valles, los ríos, los lagos, el mar, la playa, todo lo que Dios hizo, todo absolutamente, los animales del mar, las bestias del campo, los animales que se arrastran sobre la tierra, las aves que vuelan en los cielos, todo lo puso bajo nuestros pies. Es que aún la tierra es maldición y todo lo puso el Señor de todas maneras bajo nuestros pies, porque así sean fieras muy grandes, muy fuertes, las dominamos. Así sean serpientes muy venenosas, las dominamos. Todo lo puso a nuestros pies. Lo podemos ver cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Los leones no le hicieron nada. De Jesús dice que Jesús estaba allí, en el desierto, por 40 días y 40 noches, y las fieras no le hacían nada, porque Dios nos creó para sojuzgar la creación. Dios nos creó para que nosotros nos deleitásemos y para Él deleitarse a través de nosotros de la creación. Por eso cuando tomamos un vaso de agua, tenemos que decir gracias Dios por tu agua. Te quedó deliciosa. Gracias Dios por este mango. Oh, te quedó delicioso. Él es inventor de los mangos. Él es el inventor de los bananos. Él es el inventor de las naranjas. Él es el inventor de las ensaladas. Él es el inventor del pan. Entonces cuando comamos o antes de comer, Señor, te doy gracias por esta comida. Te quedó deliciosa. Y entonces Dios se deleita de su creación a través de tu garganta, a través de tu gusto. Te paras sobre un paisaje y dices, oh Dios, te quedó hermoso este paisaje. Hermoso, eres maravilloso, eres un artista perfecto. Te deleitas del paisaje. Entonces Dios está deleitando a través tuyo del paisaje. Cuando tú respiras el aire y dices, oh Dios, tu aire hermoso, agradable Señor, me agrada tu aire, bendito Señor. Y respiras nuevamente y le dices, oh Dios, gracias por el aire, bendito Señor. Tú inventaste el aire, tú nos diste el aire, bendito Señor. Y te agradas del aire, bendito Señor, o te agradas del sol. Estás permitiendo que Dios se deleite de su creación a través tuyo. Porque sabemos bien que somos templos de Dios. Dice la palabra de Dios que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Quienes rechazan la creación de Dios, quienes se suicidan, están rechazando a Dios. Quienes rechazan la esposa o quienes rechazan al esposo, están rechazando a Dios, porque la esposa o el esposo es el regalo de Dios. Tenemos que amarlo, tenemos que amar nuestro cónyuge. Quienes queremos matrimonios victoriosos, tenemos que aprender a amar nuestro cónyuge porque es regalo de Dios. Muchos no tienen esposa o esposo y están orando por uno y están ayunando, Señor, dame una, dame uno. Quienes la tenemos o quienes ya tienen esposo y quienes tenemos esposa, tenemos que estar agradecidos con Dios. Y si en alguna oportunidad trata de acabarse el gozo, porque viene la monotonía, ¿qué tenemos que hacer para seguir celebrando? Invitar a Jesús a nuestra casa. Es indispensable que Jesús venga a nuestra casa, porque Él es el único que nos da un gozo nuevo. El matrimonio de Canaá, lo mejor que pudo hacer fue invitar a Jesús a su casa. Si no invitan a Jesús a su casa, se acaba el vino y quedan en vergüenza. Pero invitaron a Jesús a su casa. Jesús les multiplicó el vino. Aprende, es necesario que aprendamos que nuestro cónyuge es un regalo de Dios. Vemos que en la época de los reyes, cuando un rey enviaba un regalo a otro rey, si el rey aceptaba el regalo, era bienvenido, había fiesta, había misticio. Pero si el rey despreciaba el regalo, había guerra. Nuestro cónyuge, mi esposa, tu esposa, son un regalo de Dios. El esposo es un regalo de Dios para la esposa. Tenemos que apreciar nuestro regalo. Si apreciamos nuestro regalo, entonces apreciamos a Dios. Dios inventó las relaciones del hombre y la mujer. Dios dotó al cuerpo en lo físico y en lo emocional para experimentar gran placer y una inmensa satisfacción al ponerse en contacto con el cónyuge. Aún con cogerle la mano, el sexo, las caricias, la atracción entre el hombre y la mujer son un regalo de Dios. ¿Dios inventó el sexo? Si una pareja de esposos se está acariciando, Dios no va a decir, ¡hey, ustedes! ¿Qué están haciendo ahí? No, porque Dios inventó las caricias, Dios inventó el sexo. Es un regalo de Dios. Él antes, por el contrario,
Él se va a agradar que disfrutemos su regalo. Es como cuando le llevamos un regalo a uno de nuestros hijos y le entregamos el regalo. Y vemos que recibe el regalo y que se agrada el regalo y que juega con el regalo. Y entonces nosotros los vemos desde el pasillo jugar con su regalo y disfrutar su regalo. Y nos deleitamos viendo que le hemos dado el regalo preciso. Cuando el esposo acaricia a la esposa, cuando la esposa es acariciada por el esposo, Dios se agrada, Dios se deleita. Les di el regalo preciso a mis hijitos. Dios nos ama. Dice la Sagrada Escritura que Él calla de amor cuando nos ve. Y yo lo creo, así dice la Sagrada Escritura. Y yo creo que Dios calla de amor cuando nos ve. Él calla de amor cuando me ve. Dice también en la Sagrada Escritura que Él nos canta. Él se agrada que nosotros estemos agradados. Él se agrada que tú juegues con tu esposa, que se acaricien, porque ese regalo nos lo dio el Señor. Por supuesto, Él quiere que lo hagamos dentro de un orden. Es un regalo para los que contraen matrimonio, para los que hacen pacto de amarse. Tanto es un regalo de Dios que la misma Sagrada Escritura dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dios no se va a molestar si tú ejercitas ese regalo. Es un regalo de Dios. Lamentablemente, hermanos, quienes queremos matrimonios victoriosos tenemos que entender que Satanás pervirtió el sexo. Satanás tomó el sexo y lo mezcló con lascivia, lo empacó con lujuria y lo distribuye con perversidad. Y el hombre, los esposos, las esposas, nuestros padres, no me refiero a papá y mamá, me refiero a nuestros antepasados, se dejaron caer en semejante trampa. Y eso originó que existan muchas personas que se sienten abusadas con el sexo, que se sienten lastimadas, que se sienten usadas. Y eso hace que esas personas vean el sexo como algo malo y pervertido. Muchas personas engañadas a través del sexo, muchas personas abusadas. Y por supuesto, van a ver el sexo como algo malo, algo que les hizo daño, algo en lo cual no quieren volver a caer. Y desafortunadamente hay otro grupo, el más grande. Ellos han preferido honrar y reverenciar el sexo antes que al dador del sexo. Muchos han tomado al sexo como su Dios. Muchos han tomado la intimidad sexual, que es un regalo de Dios, como su Dios. Ya han llegado a amar más el sexo que al mismo dador del sexo. Aman más al sexo que a Dios, que es el dador del sexo. Muchos, la gran mayoría, aman más el sexo que a sus cónyuges. Increíble. Algunos dirán, pero pastor, tampoco. Pero es lo que vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas personas, si no tienen sexo, entonces se consiguen a otra persona. ¿Qué sucede? Estaban amando más el sexo que a su esposa o que a su esposo. Esta generación está amando más al sexo que al creador y dador del sexo. No glorifican a Dios, no le dan gracias a Dios por el sexo, no le dan gracias a Dios por la pareja, se encienden en lascivia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza e imagen de hombre corruptible. Y sigue diciendo en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y sigue diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Realmente es lo que está sucediendo hoy en día y es lo que está dañando muchos matrimonios, muchas familias. La gente está amando, está siguiendo, está haciendo del sexo su Dios, está haciendo de lo creado su Dios y no está dando honra y gloria al creador del sexo y al dador del sexo.
Para muchos pareciera que lo fundamental en la relación del hombre y la mujer fuera el sexo, pero es un pensamiento equivocado. En ciertos medios, especialmente en la farándula, los actores, las actrices, los cantantes, ellos por algunas circunstancias que los rodean tienen sexo fácil, pueden conseguir sexo fácil. Pero ¿qué sucede? Muchos de ellos confiesan que sufren de depresión, muchos de ellos. Yo pienso que la gran mayoría, según las declaraciones que uno escucha, están ingiriendo medicina contra la depresión y muchos de ellos piensan en el suicidio. Algunos han llegado a suicidarse. Hay casos recientes, hay casos todos los años, lo cual nos explica que el sexo no lo es todo en la relación del hombre y la mujer. Sí es uno de los componentes del gozo de la pareja, pero no es más que eso, uno de los componentes. El gozo de la vida en pareja es mucho más profundo que lo mero sexual. Trasciende al ambiente, al aire mismo que nos rodea, la compañía en pareja, la complicidad de las miradas, el palpitar del corazón, el gozo por emprender retos juntos y concluirlos, el gozo por verla a ella reír y sonreír con ella, por verla caminar y caminar con ella. El gozo por disfrutar juntos el paisaje, por disfrutar juntos la comida, el vestir, el oler, el gustar. Gozo por ver crecer los hijos, verlos triunfar. Gozo por conocer los nietos, salir con ellos, verlos jugar. Quienes queremos tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices, estables, tenemos que entender que el sexo es apenas uno de los componentes del gozo que se disfruta en pareja y que el sexo es un regalo de Dios. Cuando yo entendí que el sexo es un regalo de Dios, cuando yo empecé a darle gracias a Dios por el sexo, gracias a Dios por las caricias, gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios porque tengo con quien tener cercanía. Gracias, Señor, porque tengo a quien acariciar, a quien cogerle una mano. Oh Padre, gracias. Este es tu regalo, Señor. Aprecio tu regalo, bendito Señor. Oh sí, cuando aprendí a darle gracias. Cuando aprendí a darle gracias en todo momento, aún antes de la relación sexual, dale gracias a Dios. Quienes quieran conocer relaciones sexuales como nunca las han conocido, dale gracias a Dios antes de tener la relación sexual. Gracias, Señor, gracias porque estableciste las caricias, me agradan las caricias, Señor. Gracias, bendito Padre. Entiende que Él está mirándote jugar con tu regalo, que Él te dio ese regalo. Dale gracias. Gracias por la piel de mi esposa. Gracias, bendito Padre. Gracias, tú inventaste todo esto. Te quedó hermoso. Me deleito en tu creación, bendito Señor. Voy a tomar de lo que tú me has dado, bendito Señor. Es un regalo tuyo, bendito Señor. Cuando tú aprendes a darle gracias a Dios antes de la relación sexual y aún durante la relación, las cosas cambian, es diferente. Es una dimensión superior. Tal vez algunos hermanos, hermanas ya lo han hecho. Quienes no lo hayan hecho, les invito a hacerlo. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. No sé de dónde vienen nuevas fuerzas, un nuevo ambiente, un nuevo aire. Es como un nuevo sol, como una nueva tierra. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Y también después, dale gracias a Dios. Gracias, Padre, gracias. Pero también tenemos que tener en cuenta que no lo es todo. El sexo no lo es todo. Hay más ingredientes, hay más componentes para el gozo en pareja. Muchas personas llegan a cierta edad en que ya no tienen relaciones sexuales. El cuerpo está como muerto. Pero encontramos historias de amor hermosas, cuidándose. Así uno de ellos haya perdido la memoria, el otro cuidándolo. Me contaron una historia de una persona que cuidaba a su esposa. Ella había perdido la memoria, ella no sabía quién era él, pero él siempre iba a cuidarla. Y alguien le dijo, pero ¿por qué se preocupa? ¿Por qué va tanto si ella ni siquiera lo reconoce? Y él le dijo, ella no me reconoce, pero yo sí la reconozco. Historias de amor hermosas. Muchos esposos mueren al poco tiempo en que mueren sus cónyuges. El caso de mamá, por ejemplo. Papá tenía 82, iba para 83 años cuando falleció. Mi madre por esa época era una mujer de 72, muy bien cuidada, muy ágil. Ella encontraba un obstáculo en la vía, ella lo saltaba.
estaba llena de vida. Pero cuando murió papá, algo pasó. Empezó a agacharse. Cualquier gripe era cosa grave. Y se nos fue. Y se nos fue definitivamente. ¿Por qué? Porque se aman. Porque lo fundamental no es el sexo. Lo fundamental es esa complicidad entre los dos. Esa compañía. Es saber que tengo una persona que me ama a pesar de lo defectuoso que soy. Mi esposa sabe cuántos defectos tengo y así me ama. ¿Cómo no amarla también? Quienes queremos tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices, estables, tenemos que entender, hay un gozo que tiene diferentes componentes, pero que ese gozo en ocasiones como que se va, como que no lo sentimos, como que se acaba. Y en la Sagrada Escritura hay una enseñanza excelente para quienes quieren tener matrimonios victoriosos, pero se les acabó el gozo o se les está acabando. Vamos a ir por favor al Evangelio de San Juan capítulo 2 del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fue tan poderoso el milagro, tan evidente, que sus discípulos creyeron en él. Era una situación bien difícil para aquel matrimonio. No sabían qué hacer. La fiesta estaba bien avanzada. Iban a quedar en ridículo, estaban quedando avergonzados, no sabían de dónde vendría su socorro. Y es lo que pasa con muchos matrimonios. Y entonces cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando empiezan a quedar en vergüenza, no buscan a Jesús, al dador de un gozo nuevo, un vino nuevo, y comienzan a remendar. Y se empiezan a hacer una vida remiendo sobre remiendo, frustración sobre frustración, engaño tras engaño. Pero bendito sea Dios, esta pareja había invitado a Jesús a su casa. Es diferente cuando invitamos a Jesús a nuestra casa. Jesús no los dejó avergonzados. Él les dio un vino nuevo, un gozo nuevo, un vino mejor que el primero. Jesús les dio vino en sobreabundancia. Y es lo que sucede con los matrimonios. A muchos esposos, esposas, o a los dos, se les acaba el gozo. Y al acabárseles el gozo, se sienten avergonzados y en deshonra. Entonces empiezan a pensar en separarse. Él se siente derrotado, incapaz, triste, impotente, deshonrado. Y ella se siente insegura y desdichada. Es algo como lo que nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí. Llegó el momento en que se acabó el gozo. Había sido todo tan bonito, tan hermoso, tan estable, tan victorioso. Pero llegó el momento en que se acabó el gozo. Vinieron las discusiones, los problemas. Uno no resiste la presencia del otro. Como que quiere que venga, pero al mismo tiempo quiere que se vaya. Como que quiere que le hable, pero que no me hable. Y viene la separación. En el caso mío, ya les he referido, ustedes ya saben nuestro testimonio. Mi esposa se va, me abandona, me deja, y yo me sentía avergonzado. Yo era un hombre muy conocido en la ciudad. Había sido alcalde. Periódicos hablaban de mí. Me conocía mucha gente. Gente con posiciones más altas que las mías y gente con menores posiciones que las mías. Quiero decir, en el ambiente político. Periodistas, gente de una parte de la otra. Y me encontraba yo con alguno de ellos y cuando me preguntaban por mi esposa, ¿y cómo está Janet? Porque es lo que uno se pregunta, hola, ¿cómo está? ¿Y cómo están en la casa? ¿Y cómo le va a Janet? ¿Y cómo le van a sus hijos? Yo quería que mejor en ese momento como que me tragara la tierra. Yo como que quería darle un grito, no me pregunte. Yo me sentía avergonzado. Yo no quería que me preguntaran. Yo empecé a no frecuentar mis amigos. Empecé a ocultarme. Y no era capaz de hacer nuevos amigos. Porque en mi corazón solamente había sentimiento de frustración, de derrota, de incapacidad, de tristeza, de impotencia, de deshonra.
Y muchos podrán decir, ay, sí, y podrían decirle a mi esposa, ay, ¿verdad? ¿Y usted lo dejó? ¿Usted lo abandonó? Pero ella tiene su propia versión y es tan verdadera como la mía. Ella lo que va a decir es, por supuesto, ¿cómo no iba a dejar ese hombre? Ese borracho, ese hombre que no me venía los fines de semana a casa, ese hombre que se quedaba por la calle con frecuencia, ese hombre que me maltrataba de palabra y de hecho, ese adúltero, ese hombre que me humillaba, ese hombre que me amenazaba, que si lo dejaba yo no podría supervivir. No pude resistir más su presión, no pude resistir más sus amenazas. Yo me fui para demostrarle que sí podía vivir sin él. Y tiene razón mi esposa, tiene razón. Pero así como escribimos en nuestro libro de testimonio, todo lo que me avergüenza, todo lo que nos avergüenza, que sea para avergonzar el diablo, que trató de destruirme y destruir a mi matrimonio, destruir mi casa y destruir mis hijos. Y que todo lo que me enaltece sea para darle la gloria de Dios, que me restauró como persona, restauró a mi esposa como persona, nos restauró como pareja, nos restauró como familia y nos da un ministerio. ¿Cómo no honrar? ¿Cómo no glorificar a Dios? Una persona de la iglesia tradicional me dijo hace unos días, ¿y usted ha visto un milagro? Le dije, yo iba con mi esposa, le dije, yo soy un milagro de Dios. Dios me transformó, Dios me cambió, Dios quitó el corazón de piedra y puso un corazón en mí conforme a Él. El Luis Uriel que usted ve ahora aquí es muy diferente al que era antes. Lo peor es que por esa época yo creía que la que tenía que cambiar era mi esposa. Qué engañado que estaba, porque quien tenía que cambiar era yo. Por supuesto, ella necesitaba también algunos cambios. Dios lo hizo. El hombre no puede cambiar a su pareja. No te molestes, no te esfuerces por cambiar a tu pareja. Yo no pude cambiar la mía. Ella no pudo cambiarme a mí. Ella bregó tanto, ella hizo tanto. Últimamente hasta me amenazaba que se iba. En una oportunidad se fue un par de días. A ver si yo reaccionaba, a ver si yo cambiaba. Nada cambió, nada cambió. Ella no me pudo hacer cambiar a mí. Mi familia no me pudo hacer cambiar. La religión no me pudo hacer cambiar a mí. Pero cuando di lugar a Cristo en mi corazón, cuando lo invité a mi casa, así como hizo esta pareja de Caná, que invitaron a Jesús a su casa, cuando yo invité a Jesús a mi casa, cuando le dije, Señor, no te invité a tiempo a mi casa, y se me acabó el vino, se nos acabó el vino, y yo no te había invitado a mi casa, pero por favor, ayúdame. Él me ayudó. Así que si se te acabó el gozo y no invitaste a Jesús a la casa, si no invitaste a Jesús a tus bodas, aún es tiempo, aún es tiempo. Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Y qué bueno que lo invites antes de los problemas, antes de que se empiece a acabar el gozo, antes de que vengan las discusiones, vengan las diferencias, vengan las rivalidades, venga el orgullo. Invita a Jesús a tu casa. Esta pareja lo invitó y cuando surgieron los problemas, ahí estaba Él. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta enseñanza de la Sagrada Escritura, de este pasaje? Bueno, muchas cosas, pero en especial yo aprendo aquí 3 puntos principales. 1. Invitar a Jesús a la casa. Necesitamos invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Jesús en nuestra casa va a evitar que venga la vergüenza. Muchos matrimonios están diciendo, bueno, se acabó el gozo en la casa, como que ya no la amo, como que ya no siente que ella me ama. Y algunos están pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo te invito a que hagas lo que hizo esta pareja, invitar a Jesús a tu casa. Él no nos deja avergonzados. Él te trae un vino nuevo, un vino que es mejor que el primero. Él quita la escasez, Él da sobreabundancia. Y una vez que hemos invitado a Jesús a nuestra casa, se necesita un ingrediente más, tener fe, creer que Él lo puede hacer. Jesús fue invitado a estas bodas, y en esas bodas también estaba María. Y María creía que Jesús lo podía hacer. Ella fue y le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Pero qué hizo María? Ella no se echó para atrás. Ella no dijo, bueno. No, ella se reafirmó en su fe. Ella creía que Jesús lo podía hacer. Ella sabía que Dios había hecho un milagro en ella, que ella había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que ningún varón la había tocado, y ella había concebido. Ella creía en milagros. Ella sabía que Dios podía hacer un milagro por mano de Jesús, y entonces ella insiste, y entonces ella le dice a los que servían, haced todo lo que os dijere.
Allí estaba María, creyendo que Jesús lo podía hacer. Es el segundo ingrediente, creer que Él lo puede hacer. Yo te invito a creer que Jesús lo puede hacer, que Dios lo puede hacer, que si Dios lo hizo con Abraham, también lo va a hacer contigo. Que si Dios lo hizo con Isaac, también contigo, con Jacob, que si Dios lo hizo con los hebreos, lo va a hacer contigo, que si Dios lo hizo con Gedeón, lo va a hacer contigo, que si lo hizo con Samuel, lo puede hacer contigo, que si lo hizo con David, lo puede hacer contigo, que si lo hizo con Jesús, lo puede hacer contigo. Jesús nos dice, en verdad os digo, las obras que yo hago vosotros las podéis hacer y aún más. Si Dios lo hizo, Él lo puede hacer contigo también. Vamos a creerle a Dios. No vamos a ser como Eva, que ella dejó de creerle a Dios. Dios le había dicho que no comieran de ese árbol, pero Satanás le hizo cambiar su mente, activó sus ojos para que viera que el fruto era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y comió. Pero nosotros ahora, los que queremos matrimonios victoriosos, los que hemos entrado bajo el pacto de sangre de Jesús, decidimos creerle a Jesús. María es un ejemplo aquí. Ella creía en Él e insiste, hagan lo que Él dice. Y viene un tercer ingrediente. Primero, invitar a Jesús. Segundo, creer que Él lo puede hacer. Y lo tercero, hacer lo que Él dice. ¿Queremos matrimonios victoriosos? Vamos a hacer lo que Él dice. ¿Queremos familias estables, triunfantes y felices? Vamos a hacer lo que Él dice. Si los sirvientes no hacen lo que dice Jesús, no hay vino. La vergüenza continúa, el descrédito continúa, la amargura, se daña la fiesta, se daña el matrimonio. Pero hubo allí alguien que obedeció a Jesús. Había que ir a traer el agua a los pozos. En esa época no llegaba el agua como ahora, en el grifo a la casa. No, había que ir a traerla al pozo. Pero ellos no protestaron, por más insentido que hubiera parecido, porque esas tinajas no se usaban para el vino, se usaban para agua, para el rito de la purificación. No había relación de vino con esas tinajas, que llene las tinajas. Bueno, ellos obedecieron. Necesitamos obedecer a Jesús. Ellos obedecieron. Como ellos obedecieron a Jesús, vino el milagro. La fiesta pudo continuar. Y no solamente pudo continuar, sino que ahora fue mejor que lo anterior, porque hubo un vino mejor. Dios les dio del buen vino, del mejor vino. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Segundo, creer que Él lo puede hacer, que Él puede darnos un gozo mejor que el primero. Y lo tercero, hacer lo que Él dice. Miremos algunas de las cosas que Jesús dice. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas de las cosas. Hay muchas cosas que Jesús dice. Están en los evangelios, pero solamente vamos a mirar algunas de ellas. Lo primero que el Señor dice está en Marcos 1:15. Lo primero que Él dice cuando empezó su ministerio fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Él vino a anunciar ese nuevo tiempo, se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, creed en el evangelio, arrepentidos. Desafortunadamente, la iglesia tradicional nos hizo pensar en un tipo de arrepentimiento que no es el arrepentimiento del que habla la Biblia. Muchos creen porque la tradición enseñó que arrepentimiento es compungirse, darse golpes de pecho. Y habían oraciones para ello. El yo pecador me confieso, por ejemplo. El me culpa por mi grandísima culpa. Enseñaron que arrepentirse es compungirse. No, arrepentirse. El arrepentimiento que habla aquí Jesús es: arrepiéntase, no continúen como van. No sigan pensando conforme les enseña la tradición, no sigan pensando conforme hace la sociedad de hoy en día, no sigan pensando conforme su corazón les dice que actúen. Arrepiéntanse, conviértanse, dice Él, conviértanse, crean en el evangelio, vuelvan al evangelio, vuelvan a la palabra de Dios, dejen de pensar como vienen pensando, arrepiéntase y vuélvase al evangelio, vuélvanse a la palabra de Dios, vuélvanse a lo que Dios dice. Y es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos, volver a creerle a Dios, volvernos al evangelio, cambiar nuestra manera de pensar. Se trata de sacar de nuestra mente lo que Satanás dice y poner lo que Dios dice. Sacar lo que tu razón dice, lo que la tradición y lo que la sociedad dice, y poner en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Jesús dice. Escuché a una mujer
que quería vengarse de su esposo. Al parecer ella había encontrado una traición o algo le había hecho creer que había una traición y ella quería vengarse de su esposo. Y se consiguió un buen abogado. Primero estuvo averiguando un buen abogado y por fin se encontró uno muy bueno y se fue a donde él. Y llegó y le dijo, doctor, necesito el divorcio, pero antes de divorciarme quiero vengarme de mi esposo, quiero volverlo picadillo, humillarlo, que se sientan lo más mal posible por lo que me hizo. Y este abogado le dijo, con mucho gusto vamos a hacer el divorcio. Y para que él se sienta peor, le aconsejo algo. Por 4 meses usted se va a portar de maravillas con él. La mejor esposa con él. La mejor amante con él. Atiéndalo. Si llega tarde, no le pregunte por qué se demoró. Atiéndalo. Vístase bien, arréglese bien. No se niegue a sus pretensiones. Ponga de su parte todo lo que pueda para atenderlo, aún en lo íntimo. Ocúpese de su ropa, ocúpese de sus cosas. Y dentro de 4 meses, usted viene, hacemos la carta del divorcio, se la entregamos y eso sí que le va a doler. Y ella dijo, maravilloso, doctor, me parece estupendo. Y se entusiasmó la mujer y se fue a hacer conforme el doctor le había dicho. El abogado. En Colombia le decimos doctor a los abogados. Fijaron una fecha y una hora para los 4 meses, para iniciar el divorcio. Y se fue esta mujer entusiasmada. E hizo conforme el abogado le dijo. La mejor esposa, la mejor amante. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y llegaron los 4 meses. Y la mujer no vino a la cita. Bueno, entonces el abogado dejó pasar otro mes, 5 meses, tampoco, 6 meses, y no venía a la cita. Y él tenía anotado en su agenda. Entonces la llamó. Oh, mi señora, mucho gusto. Oh, señora, mucho gusto. ¿No quedamos que vamos a volver picadillo a su marido? Y ella le contesta, mire abogado, yo no me quiero separar. Quiero que sepa que tengo al mejor esposo del mundo. ¿Qué pasó? Que cuando ella cambió, él cambió. Cuando tú cambias, tu cónyuge va a cambiar. Cuando hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, entonces Dios no nos va a dejar avergonzados. Jesucristo nos quiere introducir en la herencia, porque tenemos una herencia, y de eso hablamos en una de las lecciones pasadas. Tenemos una herencia, y esa herencia es todas las cosas. Esa herencia es todo lo que Dios tiene. Todo nos lo ha heredado en Cristo Jesús. Moisés liberó a los hebreos de la opresión del faraón y de la servidumbre a los egipcios y los llevó hasta la entrada de la tierra prometida. Jesucristo nos liberó a nosotros del imperio de Satanás y de la servidumbre a los demonios y nos lleva, nos deja a la puerta, a la entrada del reino de Dios. Él trajo el reino de Dios a la tierra. Él es la puerta, Él es el camino. Y Él es el reino también. Quienes queremos tener un matrimonio victorioso, tenemos que entender que el reino de Dios está entre nosotros, que Jesús es la puerta. Mire lo que dice el Evangelio en Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Jesucristo trajo el reino de Dios a la tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Permanecer en la vid. Si permanecemos asidos a la vid, al tallo principal, entonces podemos dar fruto. Somos como ramas, dice el Señor. Si permanecemos asidos al tallo, entonces podemos llevar mucho fruto. Pero si nos desprendemos de Jesús, del tallo principal, de la vid, entonces vamos a morir. Porque dice Él, permaneced en mí. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí solo, si no permanece asido a la vid, tampoco vosotros podéis. Tenemos que permanecer en Él, permanecer en Jesús, invitarlo a nuestro matrimonio, creer que Él lo puede hacer y hacer como Él dice. Hay muchas cosas de las que Él dice que parecen locura. Al hombre natural le parecen locura, pero para nosotros, los que hemos entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios, los que hemos entrado bajo el pacto de sangre de Jesús, los que queremos tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices y estables, para nosotros lo que Él dice es cordura. Miremos lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el hombre natural son locura. Devolver bien por mal es locura. Perdonar es locura. La venganza es dulce para ellos.
Miremos algunas de las cosas que el Señor sigue diciendo. Especialmente me voy a referir a lo que Él dice en el Sermón del Monte, cuando Él dice, os fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, 19 al 20 dice así. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice que ni una tilde. Él cogió toda la ley, todos los 10 mandamientos. Él los coge y los eleva a una posición mayor. Por ejemplo, Mateo 5, 21 y 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tremendo, tremendo. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Tu esposa es tu hermana, tu esposo también es tu hermano, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces mire lo que dice la palabra. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su esposa o contra su esposo será culpable de juicio. Mucho cuidado cuando te enojas con tu esposa o con tu esposo. Eres culpable de juicio, dice la palabra de Dios. Y tenemos que ser conforme Él dice, si queremos tener matrimonios victoriosos. En Mateo 5, 27 y 28 dice así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. El adulterio no solamente es el acto en sí, sino mirar deseando, mirar codiciando, mirar revistas, aceptar conversaciones, mirar pornografía. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Tenemos que entender esta verdad. No podemos estar pensando en la que pudo ser. Ay, si me hubiera casado con sutanita. No, ya te casaste con esta. Tienes que olvidar a sutanita o a sutanito. Es adulterio, porque estás mirando con los ojos del corazón para codiciarlo o para codiciarla. La pornografía es adulterio. Daña el corazón. Qué hermoso es recibir caricias ingenuas, caricias inocentes. Dar y recibir esas caricias. Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Dios cambia nuestro corazón. Yo confieso, hermanos, y la vergüenza es para el diablo que trató de destruir mi matrimonio, que yo fui un adúltero. Pero cuando Dios cambió mi corazón, yo volví a ser un niño ingenuo. Mi esposa sabe que yo la trato con ingenuidad. Yo me volví a agradar con mirada, yo me volví a agradar con cogernos la mano. Yo me volví a agradar con escuchar de cerca su aliento. Pero para los que ven pornografía, están contaminando su corazón, están contaminando su mente. No pueden tener una relación libre, espontánea, franca, sincera, llena de agradecimiento a Dios por ella. La pornografía es adulterio. La pornografía no agrada a Dios. La pornografía no permite disfrutar el regalo de Dios, la inocencia de Dios, la espontaneidad de Dios. En lugar de pornografía, ora antes de tener la relación sexual. Órale, agradécele. Gracias por el sexo opuesto, Señor. Gracias por mi esposa o gracias por mi esposo, Señor. Gracias por inventar el sexo, bendito Señor. Gracias por inventar las caricias. Órale al Señor. Es el mejor afrodisíaco que pueda existir. Sigue diciendo la palabra de Dios en Mateo 5, 38 y 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuelvo a leer, hablando de esposo y esposa.
Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestra esposa, amad a vuestro esposo, porque aquí dice, amad a vuestros enemigos. Algunos dicen, no, es que vivo con el enemigo. Hace más de una década salió una película que decía, viviendo con el enemigo, y se refería a un par de esposos casados, viviendo con el enemigo. Algunos hablan de la esposa o del esposo como si fuera su enemigo. Pues aquí el Señor dice que amemos a los enemigos. Si crees que tu esposa o tu esposo se ha vuelto tu enemigo, ámalo. Dice, amad a vuestros enemigos. Si tu esposo o tu esposa te maldice, te dice palabras, te injuria, aquí dice en la Biblia, bendecid a los que os maldicen. Bendícela, bendícelo. Se trata de obedecerle a Jesús. Se trata de hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Y sigue diciendo la Biblia, haced bien a los que os aborrecen. ¿Tu esposa te aborrece? ¿Tu esposo te aborrece? Pues aquí dice que le hagas bien. Si crees que ella te aborrece, por lo menos a ratos, pues aquí dice que le hagas bien. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Dice también, orad por los que os ultrajan. ¿Te ultrajó? ¿Te sientes ultrajada? ¿Te sientes ultrajado? Pues aquí dice, ore por él. Ore por quien te ultrajó. Y dice también, oren por los que los persiguen. ¿Te sientes perseguida? ¿Te sientes perseguido? Aquí dice en la palabra de Dios, ore porque los persigue. Gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos lo que dice en la palabra de Dios, le estamos dando autoridad a Dios para que Él haga en nosotros como se hace en el cielo. Dice el Padre nuestro, que nos enseñaron y que está en la Biblia, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y cuando nosotros hacemos como Él dice, así para el hombre natural le parezca locura, para nosotros es cordura, para los que queremos matrimonios victoriosos, familias felices, estables, triunfantes. Entonces hacemos como Él dice. Y cuando hacemos como Él dice, estamos haciendo que se haga en la tierra como Él hace en el cielo. Entonces, cuando hacemos en la tierra como Él hace en el cielo, podemos decir, Padre, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Ya empecé a hacerlo, lo estoy haciendo. Ahora tú, Señor, te ruego que hagas en mi vida, que hagas en la tierra, en mí, como se hace en el cielo. En el cielo no hay enemistad, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay contienda, en el cielo no hay amargura, en el cielo no hay odio. Que se haga aquí. Oh Señor, yo lo comencé a hacer ya. Yo estoy haciendo como tú dices que hay que hacer. No es fácil, pero yo quiero obedecerte, yo quiero darte la honra, quiero darte la gloria. Y entonces el Señor en su justicia te da conforme estás pidiendo, porque estamos haciendo aquí en la tierra como Él lo hace en el cielo. Dice la palabra de Dios, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay perfección cuando amamos a nuestros enemigos. Hay perfección cuando amamos a nuestra esposa. Así creamos que es nuestra enemiga. Hay perfección cuando amamos a nuestro esposo. Así creamos que es nuestro enemigo. Hay perfección cuando bendecimos a nuestra esposa, así nos maltrate, así nos maldiga. Hay perfección cuando bendecimos a los esposos, aún los esposos maldigan. Cuando el esposo ora por la esposa que lo maltrata, hay perfección. Cuando el esposo persigue, pero la esposa ora por él, hay perfección. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Estamos haciendo en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces Dios abre las ventanas de los cielos para que en nosotros se haga como se hace en el cielo. Y hay más en la Sagrada Escritura. Hay más de lo que Él dice. La Sagrada Escritura dice en Proverbios 18:21, el que haya esposa halla el bien y alcanza el favor de Jehová. Nuestra esposa es el bien de Jehová, es nuestra bendición de Jehová. Pero muchos se refieren a la esposa con expresiones que ni quiero decirlas ahora. Expresiones displicentes. De las más suaves es la fiera, pero hay frases mucho más fuertes. Pero aquí dice que tenemos que decir y tenemos que creer que nuestra esposa es la bendición de Dios. Mi esposa es mi bendición. Tu esposo es una bendición de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confesarlo, porque así como lo confesamos, lo vamos a recibir. Ya hemos aprendido sobre el poder de la palabra. Como lo confesamos, lo vamos a recibir. Entonces tenemos que confesar que nuestra esposa es nuestra bendición. El esposo es tu bendición, hermana. Olvide los consejos que le dieron antes de casarse, o los que todavía le dan. Mucha gente le dice, eso déjelo. No se lo aguante, déjela, no se la aguante. Y muchos caen en la trampa y lo hacen.
Y después, ¿quién se lamenta? El que recibió el consejo. Olvidemos esos consejos que nos da muchas veces la misma familia. Dice la palabra de Dios en Salmos 45:10. Oye, hija, mira, e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y ven al rey. Olvidemos los consejos de nuestro pueblo, olvidemos los consejos de nuestras amistades, y vengamos a la presencia de Dios, vengamos a agradecerle por nuestra pareja. También dice la palabra de Dios, Mateo 19:5, por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Tenemos que dejar todos esos consejos. Dan muchos consejos antes de casarse uno y después cuando se casa. La familia, los amigos le dan consejos. Todo consejo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, lo desechamos. Vamos a desechar todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios y vamos a aceptar lo que está de acuerdo, porque lo que está de acuerdo con la palabra de Dios es lo que Jesús dice que hagamos. Y son 3 ingredientes: invitar a Jesús a la casa, creer que Él lo puede hacer y hacer como Él dijo. Tenemos que hacer como está escrito en la Sagrada Escritura. Tenemos que olvidar los malos recuerdos con nuestro cónyuge. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Dios pone en nosotros nuevamente un manto de inocencia. Las cosas viejas pasaron. Olvídate de las cosas viejas. Olvídate de lo que tu esposo te hizo ayer que te desagradó, lo que tu esposa te hizo y te desagradó. Aún lo que te hizo esta mañana. Vamos a olvidarnos. Yo tuve que llegar a eso, llegar a olvidarme de las ofensas que tenía hasta 2 horas antes. Y en una oportunidad una de mis personas muy allegadas me dijo, pero si te acaban de ofender. Yo le dije, ya es del pasado. Si hace 1 hora, ya es del pasado. Si hacen unos minutos, ya es del pasado. Muchas veces queremos que ella cambie, pero quien tenemos que cambiar somos nosotros. En la casa todo cambió. En mis relaciones con mi esposa, todo cambió cuando yo decidí obedecer al Señor. Es tan bueno defendernos, es tan bueno sacar a relucir los defectos de los demás, es tan bueno no dejarnos en las discusiones, sino ganar en la discusión. Y entonces ella quiere ganar o él quiere ganar. Pero lo que enseña la palabra de Dios es a callar, porque más sabio me fuera a callar. A nosotros nos sucedía en la casa discusiones y nos heríamos con las discusiones y ella me hería. Y yo no me dejaba, yo la hería también. Y le hablaba de ella misma. Y cuando se me acababan los temas de ella misma, entonces le hablaba de la familia. Y si se me acababan los temas de la familia, le hablaba de su profesión. Le hablaba de defectos físicos. Y ella me arremedaba y yo la arremedaba también. Y nos ofendíamos. Pero un día el Señor me dijo que callara, que más sabio me fuera a callar. Y yo dije, Señor, me estás hablando. Y Él me confirmó que me estaba hablando. Y yo decidí obedecerle al Señor, hacer como Él dice. Así como María le dijo a los sirvientes, haced como Él dice. Yo decidí hacer como Él me dijo. Y en mi casa todo cambió, absolutamente todo cambió. Se acabaron las discusiones en casa. Y si se acaban las discusiones, hoy es un buen indicio. Esa fue una de las primeras victorias, de las primeras y grandes victorias que el Señor me dio. Se acabaron las discusiones en casa. Y a veces uno conserva cosas y no se da cuenta. Yo me vine a dar cuenta de algunas cosas que conservaba hace poco con mi hija menor, ya abuelo. Le estaba enseñando a conducir y la grité una vez y la grité otra, hasta que ella me dijo, papá, pero no hay necesidad que me grite. Y entonces yo caí en cuenta, pero estoy gritando. ¡Qué horrible! ¡Qué desagradable que es gritar! Tuve que pedirle perdón y decir, Señor, ¿cómo es que yo he venido gritando todavía? Y la palabra de Dios dice que no a la gritería, no a la maledicencia, no a las palabras, no a los gritos, no a la contienda. Pero a veces seguimos teniéndola y no nos damos cuenta. Tenemos que sacar eso de nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Las discusiones no traen nada bueno. Vamos a hacerle caso a Jesús. Vamos a hacer conforme Él dice. Y algo muy importante, hacer con nuestra esposa o con el esposo lo que nosotros queremos que ella haga con nosotros. Nosotros como esposos vamos a hacer por ellas lo que queremos que ellas hagan por nosotros. Y las esposas hacer por los esposos lo que ellas quieren que sus esposos hagan por ella. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros por ellos, porque esta es la ley y los profetas.
un mandato del Señor. Mateo 7:12. Lo que tú quieres que tu esposa haga por ti, tú lo vas a hacer por ella. Yo lo he puesto en práctica con estupendos resultados, con maravillosos resultados. Porque si tenemos que hacerlo con los hombres, empecemos por casa, empecemos por nuestra esposa. Lo que yo quiero que ella haga conmigo, yo lo voy a hacer con ella. Y entonces ella después lo va a hacer conmigo. Y sin darse cuenta, porque esto es del Espíritu, esto es de Dios. Dios va a limpiar rencores, Dios va a tocar corazones, Dios va a usar los brazos de tu esposa para abrazarte, para amarte. Dios va a usar los ojos de tu esposo para mirarte con ternura cuando tú oras por él. El manto que pone Satanás para que no resplandezca el evangelio se cae. Y entonces tu esposo te va a ver bella, hermosa. Y va a decir, pero si ella es hermosa, pero si ella es bonita, pero si es buena mamá, pero si se viste tan bien, pero si es tan inteligente. Tenemos que orar por los que nos hacen mal, para que el velo se caiga, para que los espíritus que están contaminando el ambiente se vayan, para que la mente se aclare. Vamos a hacer por nuestras esposas, y las esposas van a hacer por su esposo lo que quieren que ellos hagan por ti, o lo que nosotros queremos que ellas hagan por nosotros. Y no nos olvidemos de pedir a Dios que nos dé gracia. Hay que pedirle permanentemente que nos dé gracia, que nos dé sabiduría. Señor, dame gracia con mi esposa. Las esposas, Señor, dame gracia con mi esposo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y también dice 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Démosle gracias a Dios por habernos dado gracia y pidámosle más, y Él nos la va a dar. Y dice también la palabra de Dios, otra cosa que tenemos que hacer de lo que Jesús dice que hagamos es no estar afanosos. Dice, para nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para nada estar afanoso. No se trata de poner el piloto en automático, no. Se trata de orar, de esperar en Él, de saber que Él lo va a hacer. Que si lo hemos invitado a casa, Él no nos va a dejar avergonzados. Que si lo hemos invitado a nuestro matrimonio, Él no va a dejar avergonzado nuestro matrimonio. Él va a hacer que nuestro matrimonio sea un matrimonio victorioso. Dice la palabra de Dios que confiemos en Él y Él hará. A los que aman a Dios todas las cosas les vienen para bien. Y dice la palabra de Dios que confiemos en el Señor y Él hará. Mira lo que dice el Salmo 37:7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y dice en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No, vamos a encomendar a Dios nuestro camino y vamos a esperar en Él. Vamos a confiar en Él. Él lo va a hacer. Vamos a descansar en Él. Y para terminar, vamos a terminar. ¿Qué sucede si invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, a nuestras bodas? Que nuestras bodas van a continuar, que el gozo va a continuar, que la fiesta va a continuar. Si esta pareja no hubiese invitado a Jesús, la boda termina, y termina en vergüenza, termina mal. Lo que iba a suceder con mi matrimonio, hubiésemos terminado mal y bien mal, pero cuando invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, la fiesta continúa, la alegría continúa, el gozo continúa. Si invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, el gozo postrero va a ser mejor que el primero. Bien dice la palabra de Dios en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos, el gozo postrero es mejor que el primero, y yo soy testigo de esto. Mi esposa es testiga, mis hijos son testigos. El gozo postrero que nos dio el Señor es mejor que el primero, porque el vino postrero fue mejor que el primero. Él nos da un mejor vino. El milagro no fue solamente cambiar el agua en vino y proveer vino hasta el final, sino que el gran milagro fue darles vino, el mejor vino. No hay otro igual. Y otra de las cosas que sucedieron es que Jesús les dio en sobreabundancia, les sobró. Dios da en sobreabundancia. Si invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, Él nos va a dar gozo en sobreabundancia. Dice la palabra de Dios que en cada una de las tinajas cabían 2 o 3 cántaros de agua. Cada cántaro tiene 40 litros, lo cual significa que Jesús les proveyó entre 600 y 700 litros del mejor vino, entre 50 y 60 cajas de vino. La caja trae 12 botellas. Ellos no necesitaban todo ese vino. Jesucristo les dio
vino en sobreabundancia. Les dio del mejor vino y les dio en sobreabundancia. Fue tan poderoso el milagro, dice la palabra de Dios. Fue tan poderoso el milagro que sus discípulos creyeron en él. Si invitas a Jesús a tu casa, todo va a cambiar. La interacción entre las parejas va a cambiar. En nosotros cambió. Va a cambiar el apoyo que se brindan, las relaciones, la comunicación, la preocupación del uno por el otro. Las relaciones íntimas van a ser más hermosas y placenteras. Todo el entorno va a cambiar. Aún la misma visión de la vida será diferente. Va a ser excelente. ¿Qué tenemos que hacer entonces para concluir? Invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Invitar a Jesús. Invitar esta enseñanza. La terminamos con esta reflexión. Si queremos tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices, estables, tenemos que invitar a Jesús a nuestras bodas. Tenemos que invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Tenemos que creer que Él lo puede hacer. Y tenemos que hacer conforme Él dice. Si Él dice que tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Si Él dice que tenemos que olvidar las ofensas, tenemos que hacerlo. Si Él dice que tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que amarlas. Si Él dice a las esposas que deben respetar al esposo, hay que hacerlo, hermana. Por más loco que nos parezca, por más locura que parezca para el hombre natural, pero para nosotros, para los entendidos, es poder de Dios. Yo les invito, hermanas y hermanos, a pedirle perdón al Señor. Perdón porque en oportunidades no lo invitamos a nuestro matrimonio, pero ahora lo invitamos. Tal vez algunos puedan pensar que es demasiado tarde, pero no fue demasiado tarde para mí. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces vamos a invitarlo ahora. Yo les invito a decirle, Señor, perdóname porque yo no te invité a mi matrimonio, pero ahora te invito a mi matrimonio. Perdóname porque yo no creí completamente que tú podías arreglar mi situación, pero ahora creo que tú lo puedes hacer, que tú me puedes dar un gozo nuevo. Perdóname, Señor, porque me has hablado de hacer conforme tú dices y yo no lo he hecho. Tal vez lo he hecho en algunas áreas, pero no lo he hecho en todas, Señor. Perdóneme, Señor. La palabra de Dios dice que Él está a la puerta. Dice así la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa, cenaré contigo. Señor, entra, Señor, entra. Estás a la puerta, entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi matrimonio, bendito Señor. Ahora sé que tú lo puedes hacer. Confío en ti y te prometo que voy a obedecer, que voy a hacer mi mayor esfuerzo por obedecer. Perdóname porque hasta ese momento no he sido obediente en todo. Dame la fuerza, enséñame, ministrame, porque hoy quiero hacer conforme tú dices, para que haya un nuevo gozo en mi vida, un nuevo gozo en mi casa, un nuevo gozo en mi matrimonio. Oh sí, bendito Señor. Declaro la sangre de Cristo sobre mi casa. Declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. Declaro la sangre de Cristo sobre mi matrimonio. Declaro que estoy bajo el pacto de sangre de Jesús y que en mi casa se hace conforme Él dice que se debe hacer. Gracias, Señor, por venir a mi casa. Gracias por venir hoy, bendito Señor, por manifestarte hoy en mi casa, bendito Señor. Gracias, Señor, por hacer milagros en mi casa, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver tu gloria de cerca en mi casa. Gracias te doy, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas, Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso. Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.